ese viejo partido que había sido marxista en sus comienzos, pero que en su famoso congreso de 1959, el Congreso de Bad Godesberg, se había desprendido oficialmente de todo marxismo. Adorno no tomó parte en esta famosa discusión pública que duró años. Algunos, muchísimos, calificaron a la socialdemocracia como de una traición a las viejas traición, como una ruptura con las líneas marxistas que había tenido el partido desde sus comienzos a mediados del siglo XIX. Pero la mayoría de la gente, en esa época, además, imagínense ustedes, 1959, se terminaba la reconstrucción de la Alemania destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Era la época del llamado milagro económico alemán, una enorme prosperidad, no había ningún desempleo, había oficialmente unos 2 o 3 millones de puestos laborales no ocupados, lo que, hecho público, desató una inmensa ola de inmigración, sobre todo al primer momento de los países cercanos a Alemania. Españoles, italianos, yugoslavos y griegos llegaron en gran cantidad. Y después, naturalmente, los más lejanos, turcos, asiáticos y africanos. Adorno creyó que esto era algo positivo y enriquecedor de la cultura alemana. Él no vio naturalmente las masas gigantescas que hoy hacen una parte notable de la población y que son resistidas en gran parte por la población, llamaremos, aborigen, autóctona alemana. Para Adorno, como para Habermas y el resto de la escuela, el reformismo político encabezado por la socialdemocracia era una opción realista. No se podía, por razones teóricas y prácticas, exigir un movimiento marxista revolucionario en la realidad. Además, aquí, en forma muy disimulada, ya Adorno nos da a entender que el establecimiento de un régimen socialista clásico sería un retroceso para el pluralismo político. O sea, él se opone a toda forma de destrucción de la democracia pluralista occidental porque cree muy cuidadosamente que es el mal menor con respecto a los experimentos socialistas que ocurren en gran parte del mundo. Ya la China, Corea, Vietnam del Norte ya se habían proclamado países socialistas y eran dictaduras muy duras. Y obviamente a Adorno, aunque nunca se expresó claramente, eran sistemas que no le gustaban. En el mundo occidental, ese mundo todavía muy influido, estimado público, por el capitalismo liberal reavivado después de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo le pareció el mal menor. No es que lo haya alabado, no hay nunca una línea de Adorno que diga que el capitalismo es bueno, nada. Pero le pareció el mal menor con respecto al fascismo que había sufrido el centro de Europa, Alemania, Italia, Austria, etcétera, y también con respecto al mundo socialista que obviamente no le gustó. La suerte del individuo es el tema de este libro. La suerte del individuo es el criterio positivo supremo. Adorno criticó severamente el practicismo radical que no quiere aceptar las reservas, los escrúpulos de una teoría crítica. Por lo tanto, criticó al llamado marxismo institucional o marxismo oficial del mundo oriental, que nunca aceptó ninguna crítica porque ya era el sistema perfecto en la praxis.
La teoría, dice Adorno textualmente, bien entendida, ya es parte fundamental de la praxis. Y ahí él repite una frase atribuida a Friedrich Engels. No hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Por qué dice él esto? No hay nada más práctico que una buena teoría. Porque se le acusa el movimiento estudiantil, por esos años muy fuerte, ya se empiezan a conformar partidos maoístas, radical marxistas, de todo tipo en esos últimos años de la década de 1960. Y todos ellos, y eso lo escucha Adorno en la prensa, en la televisión, y también al final de los cursos que él da cuando hay rondas de preguntas y respuestas, a él y a la escuela se le acusa de ser traidores a la teoría marxista. Se les acusa de permanecer en una cómoda praxis y desatender la lucha por alcanzar el socialismo. Y este señor Adorno examina esas posibilidades en este libro que se llama Crítica, donde él tiene él examina esa teoría que él la apoya. No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, sin ser nunca un decidido partidario de la revolución, Marcuse nos da a entender que él tiene una simpatía, pero por una revolución bien hecha, no por esos sistemas totalitarios que han emergido a partir de 1917 en el Oriente Europeo, en Rusia y en esa mitad de Europa que a partir de 1945 es el modelo de las democracias populares, todas ellas bajo estricta tuición soviética. La crítica, nos dice Adorno en este libro, es el alma de la democracia y no la sumisión a las ideas que vienen de arriba, como era lo que se podía observar muy claramente de la práctica cotidiana en el mundo de Europa Oriental. La crítica como alma de la democracia y por lo tanto el pluralismo ideológico como alma de una democracia. Y aquí a Adorno es la única vez que él entra al campo de lo que podríamos llamar las ciencias políticas. Y él, en forma muy general, él explica qué es lo que le gusta de ese mundo occidental. Y él nos dice, la necesaria separación de poderes. El poder no puede estar en manos de una sola persona y tampoco de un solo partido. La separación de poderes, el pluralismo ideológico, político y programático, el respeto estricto a los derechos humanos y por lo tanto al Estado de Derecho. Y también él nos dice la posibilidad de que uno, en el campo estrictamente individual, pueda hacer una vida congruente con su propia conciencia sin atender a reclamos como de catecismos clásicos o de reglas de instrucción cívica que vienen de arriba. Por lo tanto, ¿por qué el libro se llama simplemente Crítica como título? Él nos dice, la crítica es el núcleo de la razón, del racionalismo y de la modernidad. Aquí él se adelanta a la famosa defensa de la modernidad como proyecto inconcluso que hizo poco después su alumno, su discípulo y asistente Jürgen Habermas. Adorno afirma que Hegel no tenía razón del todo, porque Hegel habría apoyado al Estado prusiano de 1830-1831 como la encarnación de la razón histórica. Y eso Adorno empieza duramente a criticar a Hegel.
Pero también nos dice la construcción del socialismo en los hechos, no en la teoría. La construcción del socialismo en los hechos ha sido un absoluto fracaso. Esto es muy duro, más él usa una palabra más radical todavía. Él nos dice es lo falso en las acciones humanas. Como se ha establecido ese totalitarismo en gran parte del mundo, en esa parte dominada por partidos comunistas, él nos dice eso es lo falso histórico, la falsedad de la historia. Y aquí viene la famosa frase que está en ese libro: hoy en día Hegel sería un partidario de la anticrítica y del totalitarismo. Eso llega a decir, estimado público. Como ven ustedes, en estos años posteriores hay una clara tendencia que aparece, sobre todo en la dialéctica negativa, a separarse de Hegel y de Marx. Y nos dice muy claramente que lo negativo de la herencia hegeliana, incluye a Marx, es la adoración del Estado como encarnación de la razón histórica. Él nos dice, ese ha sido el gran pecado de Hegel, el pecado imperdonable del gran maestro en los últimos años de la vida, el haber Hegel dedicado su gran teoría a suponer que el Estado prusiano, que era el más reaccionario de todos, era ya la encarnación de lo positivo de la historia, de la última y gloriosa etapa del desarrollo histórico. Y él, Adorno, nos recuerda que el Estado prusiano en 1830-31 no tenía constitución, no habían partidos políticos, no habían elecciones, porque no había ni siquiera parlamento. Entonces, él se pregunta, ¿cómo puede ser que Hegel, ese espíritu clarividente, él dice claramente, la mayor inteligencia de su época, ¿cómo puede ser que él, a la vista que ya había democracias parlamentarias en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, etcétera, cómo puede ser que este pensador realmente superior a todo el resto, Hegel, cómo puede ser que haya defendido al Estado prusiano? Entonces él dice, si viviera ahora, defendería seguramente a las dictaduras socialistas, porque se proclaman herederas de la razón histórica. Entonces, estimado público, este libro realmente es muy interesante porque en él predomina un espíritu que se va acercando a los teóricos de la democracia liberal pluralista, lo cual los discípulos de él, sobre todo Jürgen Habermas, lo van a practicar posteriormente. En este libro, estimado público, como les decía con el título brevísimo de crítica, el último ensayo es muy interesante porque es claramente una defensa de la propia situación ante la crítica del estamento estudiantil. El último ensayo del libro se llama Resignación y él justamente se defiende de la crítica que le hacen los estudiantes, sus propios estudiantes, le hacen una crítica, y yo diría, porque yo he estado en Alemania en esos años, le han hecho una crítica realmente injusta y muy dura a Adorno. Yo creo que ellos no han provocado su muerte repentina en 1969, pero le han hecho la vida muy difícil. Sus mejores alumnos y alumnas se ponen
contra el maestro, defienden a esos grupúsculos que terminan en el terrorismo, por ejemplo, del famoso grupo Baader-Meinhof, que se dedicaron al terrorismo, o a otros que van fundando sectas stalinistas, maoístas, trotskistas, un enorme, y ustedes difícilmente se pueden imaginar el florecimiento de sectas izquierdistas autoritarias. La tendencia anti-autoritaria del movimiento estudiantil, como lo reconoció el propio Adorno, de 1967 adelante, duró solo meses. Los mismos estudiantes que enarbolaban durante meses de manifestaciones esas pancartas, mueran las autoridades, etcétera, etcétera, esas mismas tendencias estudiantiles caen muy rápidamente en manos de maoístas, trotskistas, stalinistas y otros grupos marxistas autoritarios. Algunos de ellos, como el grupo Baader-Meinhof, se dedican directamente al terrorismo con bombas, etcétera. Adorno se pregunta ¿por qué? Y él nos da una respuesta. Ese accionismo ciego de los estudiantes a partir de 1968 es porque estos chicos y chicas en el fondo habían sido socializados por hogares autoritarios cuyos padres, cuyos jefes de familia habían crecido y habían florecido bajo el nacionalsocialismo, o sea, bajo el régimen fascista, y no se habían liberado del todo del autoritarismo hitleriano. Esa es la teoría que Adorno propone en sus últimas obras. O sea, hay un poderoso resto de autoritarismo siempre exitoso porque no es claro. No es un autoritarismo de los padres que dicen, hijo, ahora tienes que entrar al grupo, etcétera, autoritario y defender una línea clara. No, de ninguna manera. Es el autoritarismo disfrazado, pero por ello mucho más exitoso que sus alumnos, los alumnos de Adorno, han heredado de sus padres. El amor al padre autoritario, aunque estén de boca para afuera, está en contra el padre autoritario. Aquí él les dice lo mismo que Jürgen Habermas. Son fascistas de izquierda. Esta es la famosa frase que Jürgen Habermas les dice a los alumnos que han pasado en pocos meses del antiautoritarismo, obviamente influido por la Escuela de Frankfurt, a ingresar a esos grupúsculos autoritarios, maoístas, trotskistas, stalinistas, todo lo que ustedes se puedan imaginar rápidamente. No es casualidad, me permito un paréntesis que va mucho más allá de la época de Adorno, me permito informarles que los grandes líderes de la revuelta estudiantil, aquellos que acompañaron al legendario líder estudiantil Rudi Dutschke, que tuvo la suerte de morirse, y digo suerte porque no vio lo que hicieron sus compañeros. Estos muchachos de la extrema izquierda terminaron todos, sí, estimado público, Bert Ravel, Wolfgang Lefebvre, Karl Mayer, todos ellos terminan, estimado público, en el partido de la extrema derecha alemana, en Alternativa por Alemania. Y esto no es casual. Adorno mismo ya lo previó, lo mismo que Jürgen Habermas, con esa famosa y dolorosa expresión que les espetó a los estudiantes fascistas de izquierda, porque en el fondo seguían siendo, pese a las enseñanzas de años de asistir a las clases de Adorno, seguían siendo chicos profundamente autoritarios. Entonces, lo que nos dice él en este libro, escrito en realidad durante el año de su muerte, en 1969,
La primera premisa de una persona que estudia filosofía y ciencias sociales es comprender adecuadamente, aunque no nos guste, el mundo contemporáneo. Y continúa que es mucho más complejo y diferente de lo pensado por Marx, Engels y Lenin. O sea, aquí nos dice claramente Adorno, el mundo ha tenido una trayectoria diferente de la predicha por Marx. Se ha vuelto no necesariamente mejor, pero ha resultado algo diferente a lo que Marx creyó que iba a ser el capitalismo en sus etapas tardías. Y por lo tanto, no se pueden seguir al pie de la letra los caminos, las sendas que Marx y Engels dejaron en forma muy oscura y que Lenin, Stalin y todos los sucesores lo dejaron en forma muy clara. No se puede seguir eso. Ha sido, él nos dice, una desilusión toda la teoría marxista que se refiere al futuro. Ese futuro predicho no ha llegado y, aquí dice algo más duro, no llegará nunca. Entonces hay que pensar otra vez, lo cual es un gran esfuerzo, por eso suspiro, un gran esfuerzo, hay que pensar por cuenta propia, porque no podemos seguir, dice él, en 1969, los lineamientos de Marx, Engels, Hegel y compañía. El mundo se ha desarrollado de otra manera. Marx, Engels, Hegel siguen siendo teorías que hay que estudiar porque han aclarado una parte del mundo y han establecido métodos de investigación a los cuales Adorno les da totalmente su aquiescencia. Pero no se puede, de ninguna manera, nos dice Adorno, seguir al pie de la letra a los grandes maestros, porque simplemente el mundo es otro. No es lo que se imaginaron los grandes pensadores del siglo XIX. Por ello, el accionismo que le piden sus alumnos, y entre sus alumnos están los grandes líderes de la revuelta estudiantil, el accionismo, nos dice, es una prohibición a pensar de otra manera de la que establecen esos líderes circunstanciales de la revolución estudiantil alemana. Hay que pensar en una palabra de manera alternativa a las direcciones revolucionarias estudiantiles. Porque estos líderes estudiantiles se están refiriendo a sus propios alumnos, dice, han terminado por establecer una especie de conciencia revolucionaria obligatoria por medio de un discurso que tiene fragmentos de Hegel, Marx y del propio Adorno, pero que es un discurso falso. Eso les dice claramente. El afiliarse, tiene una frase muy bonita, el afiliarse críticamente a quien grita con más fuerza y con más radicalidad es un acto de infantilismo. Es someterse a una moda intelectual política como si fuese la voz del espíritu del mundo, cuando esa voz radical es solo la voz de pequeños grupos radicalizados que han dejado de lado el pensamiento crítico. Y termina diciendo, lo que hacen los estudiantes radicalizados es un acto de miedo, sí. Él dice claramente, es un acto de temor lo que hacen mis alumnos radicalizados. Es el temor a ser diferente al grupo, es el temor a ser distinto a la colectividad, a la masa, al grupo de amigos. Es un instinto arcaizante
y él lo dice analizado brillantemente por Sigmund Freud y por Gustave Le Bon, el gran estudioso francés de la mentalidad de masas, Gustave Le Bon, que tiene fama de ser un autor incómodo porque él nos ha dicho el ser humano cuando está dentro de una masa piensa diferente a lo que piensa siendo persona autónoma, pero al ser humano le gusta sentir el calor colectivo, le encanta sentirse parte de un grupo que piensa igual, y él dice, esa ha sido la base del fascismo alemán e italiano. O sea, esa sensación de solidaridad profunda, eso ver que todos en el grupo piensan igual, se ríen de las mismas bromas, cantan las mismas canciones, tienen el mismo gusto musical, por ejemplo, para bailar, para divertirse, etc. Él nos dice, esa falta de individualismo, eso es ese instinto arcaizante de diluirse en el grupo. Y les dice a sus alumnos, ustedes en el fondo son protofascistas arcaizantes, porque ustedes hacen una regresión, un retroceso. En lugar de pensar críticamente, como lo enseñó Kant, ustedes lo que hacen es imitar al pequeño líder de grupo, imitar a la autoridad casual de un grupo estudiantil. Y eso, él dice, eso es fascismo de izquierda. La unanimidad sin reflexión crítica es una forma de terrorismo practicada por regímenes totalitarios. Entonces, termina el libro diciendo, el hecho de que una persona como yo, se refiere a sí mismo, se dedique a construir una teoría y no haga ninguna praxis radical, no es una traición a las grandes líneas del progresismo mundial, sino el hacer una buena teoría es la mejor forma de la praxis en las condiciones del capitalismo avanzado de aquellos años. Como les decía, estimados alumnos, hay algunos libros extremadamente interesantes publicados justamente en esos años. Y ahora vamos a pasar a otro pequeño libro, pero muy lindo, que se llama Educación para la mayoría de edad. Es un texto de pedagogía para la autonomía personal. Este libro, que es probablemente el más fácil en sentido lingüístico, el más comprensible dentro de la muy difícil prosa de Adorno, ha sido el más vendido dentro de la producción literaria de este maestro. Por eso reitero el título, Educación para la mayoría de edad. Mayoría de edad es obviamente una frase tomada de Immanuel Kant, de su famoso ensayo ¿Qué es la ilustración?, que Adorno lo cita a menudo. Por lo tanto, él trata de hacer algo similar, una pedagogía para la autonomía personal en el capitalismo tardío. Y él nos dice, lamentablemente, los medios sociales de comunicación de aquella época, no habían redes sociales como ahora, pero ya había televisión, cine, radio, etcétera. Sobre todo televisión. Él nos dice, la televisión es un instrumento de persuasión, manipulación y de seducción. No es un medio de educación emancipadora.
La mejor educación, nos dice Adorno, es un proceso en que uno adquiere la mayoría de edad porque deja individualmente la etapa arcaizante de la seguridad colectiva y colectivista que es la casa paterna y la escuela. Es decir, es un proceso, una educación autónoma, es un proceso en que el ser humano deja de lado esos instintos colectivistas que han sido importantes porque en la historia de la humanidad, en forma filogenética y en forma individual, ontogenética, han sido muy importantes porque han significado simplemente el hecho de que hemos superado problemas. Nos ha permitido sobrevivir el haber estado durante miles de años en medio de hordas primitivas, de hordas arcaicas, obedeciendo las indicaciones, claro, no verbalizadas, seguramente en los primeros siglos de nuestra especie, no verbalizadas de caudillos locales. Ha sido una forma de sobrevivir. Pero el ser humano ha avanzado, es la única especie animal que ha dejado totalmente atrás los comportamientos instintivos necesarios para sobrevivir. Entonces, educarse, nos dice Adorno, es desbarbarizarse. Él ha puesto en moda este neologismo, fácilmente comprensible. Desbarbarizarse significa dejar a un lado la barbarie como forma colectiva de vida, es decir, la vida inmediata de los instintos, etc. Ahora, ¿qué ha quedado de esa desbarbarización? Ha quedado en muchos la idea de que hay no más que plegarse a la tendencia de la moda en el sentido más amplio, o sea, hay que seguir lo que la televisión, la radio nos dice. Y eso, según Adorno, a una escala muy alta, es una forma antigua de colectivismo, es decir, el imitar, el creer que la televisión, etcétera, es realmente lo más importante. Él nos dice claramente la televisión, las entonces redes sociales, radio, periódicos, conferencias. Él tenía realmente una muy mala opinión de las discotecas, que eran extremadamente populares en esa época. Él nos dice, todo esto son formas de colectivismo. Claro, no es el colectivismo, las hordas primitivas, pero es claramente una especie de colectivismo que tiene que estar superado. El señor Jonathan Cano ha levantado la mano. Adelante, señor Cano. Sí, buenos días, doctor. Sí, justo recién estaba leyendo este textito de Adorno y no estaba viendo que Adorno, tras lo que sucede en Auschwitz, el objetivo primordial de la educación debe ser impedir que la barbarie se repita, como estaba eso de desbarbarizar, ¿no? Sí. Y a partir de esto, o sea, estaba viendo cómo puede una educación actual, muchas veces dominada por estándares de rendimiento, medios de autoexplotación, de competencias utilitarias, integrar una forma de ética profunda que prepare a cada persona para resistir a ciertas ideologías autoritarias. Así es. Ningún miembro de la Escuela de Frankfurt se ha interesado seriamente por ese campo muy importante de las ciencias pedagógicas. Y este libro, que en alemán se llama Educación para una mayoría de edad, es la traducción literal, haciendo una alusión clara a Kant, realmente muestra
¿qué posibilidades hay de desbarbarización en el mundo actual? Porque no es tan simple el intento de desbarbarización. Complementando lo que dice Jonathan Cano, aquí, estimado público, avanzo un poquito y digo lo siguiente. Puede la desbarbarización muy fácilmente irse al otro extremo, o sea, crear individuos egoístas, egocéntricos, que no tienen nada que ver con seres altruistas y solidarios, que también son indispensables en el mundo moderno. Entonces, haciendo una alusión clara a la obra que él compuso con Horkheimer y que hemos visto aquí, La dialéctica de la ilustración, él dice, lo que puede resultar de ese exceso de individualismo es lo que ha descrito el Marqués de Sade en sus obras, o sea, formas de masoquismo y sadismo en forma naturalmente cultivada, disimulada. Nosotros, nos dice Adorno, tenemos que luchar por una pedagogía de valores constructivos, pero al mismo tiempo críticos, solidarios, altruistas, pero al mismo tiempo defensores de la autonomía individual. O sea, es algo extremadamente difícil. Es un equilibrio entre solidaridad y altruismo por un lado, y por otro lado verdadera autonomía, que no signifique llegar a los extremos ególatras y egocéntricos de un individualismo desbocado. En una palabra, les dice a los chicos jóvenes, necesitamos estudiantes pacíficos, no agresivos, que sean, lo dice claramente, amantes del prójimo, de su pareja, etcétera, que sean cooperativos, que sean pluralistas en el sentido de respetar el individualismo, pero que no caigan en formas de dictaduras grupales, porque él nota justamente que las dictaduras grupales son extremadamente fuertes. Por eso critica, por ejemplo, lo que yo puedo también comprender por qué Adorno criticaba a las discotecas. Las discotecas en Alemania en los años 60, antes de que existan las redes sociales actuales, era el lugar preferido por la gente joven para divertirse, hacer contactos, escuchar música, bailar, beber y divertirse, en una palabra. Pero dentro de las discotecas realmente habían imposiciones no escritas, o sea, pautas de comportamiento que se convertían en obligatorias. Por ejemplo, la vestimenta, qué es lo que había que bailar, qué es lo que ordenaba el disc jockey, o sea, qué es lo que ordenaba el que elegía las piezas musicales, la dictadura de esas modas circunstanciales. Entonces, Adorno nos dice, no hay una sola estrategia, un solo programa, una sola teoría pedagógica o una praxis pedagógica que sea del todo confiable desde el espíritu crítico y que sea realmente exitoso. No existe. Pero él nos recuerda una palabra de Freud, del psicoanálisis. La desbarbarización, o sea, la civilización, es también peligrosa. Él ve todos los aspectos, estimado público, eso es lo interesante. Y él pasa también a criticar la teoría freudiana, porque Freud nos dice la desbarbarización es el proceso donde la civilización
mata lo espontáneo, lo lúdico, lo primario, lo placentero, lo genuinamente humano en los seres humanos. Y por lo tanto, la civilización, ese gigantesco avance sobre las hordas colectivistas de nuestros antepasados, también son problemáticas. También son, porque la civilización extrema mata la espontaneidad, lo más humano que tienen los hombres. Y aquí, estimado público, vuelve Adorno a su tema principal de los últimos años: la defensa de lo no idéntico, o sea, de lo que no puede ser identificado. Vamos a ver por qué él critica, en la dialéctica negativa, por qué él critica a Hegel y Marx desde un punto de vista metodológico. Adelanto solamente que las dialécticas, tanto la hegeliana como la marxista, son, según Adorno, contrarias a lo no idéntico, a lo específico, a lo individual, a lo espontáneo, que también hay que rescatar. En esta obra sobre educación, como les decía, centrada en una idea kantiana, Adorno discute el famoso ensayo que es la Ilustración. Y él nos dice, aunque no es un texto que tenga lineamientos concretos para la educación actual, no hay duda que Kant nos ha dado algunas metas generales pedagógicas que son indispensables para una verdadera democracia. Él ahí critica, estimado público, lo que estaba y está todavía de gran moda en Alemania, yo diría en la filosofía mundial. Ahí él critica a Martin Heidegger. Heidegger y personas que en el campo pedagógico han estado cerca a sus teorías, como Ernst Krieg, Arthur Bäumler, etc., nos dice Adorno, en el fondo Heidegger lo que quiere es un sistema compulsivo de educación diseñada desde arriba y americanizada, o sea, el último toque, porque es una educación compulsiva al éxito económico individual. Y eso para Adorno también tiene sus lados negativos. O sea, aquí viene lo que Adorno dice, y yo he repetido muchas veces porque me parece una idea interesante: hay que combatir las identificaciones fáciles. ¿Qué es una identificación fácil? Es tomar por cierta y además por importante para el comportamiento cotidiano las indicaciones que parecen tener éxito. Por ejemplo, el dedicarse solo a ver la parte del crecimiento profesional de uno, un crecimiento abocado a ganar mucho dinero. Él nos dice, está bien, la gente tiene que ganar dinero, pero el dedicarse solo a profesiones que ganen dinero es un empobrecimiento del ser humano. Y ahí obviamente repite a Kant. También, estimado público, él trata de rescatar una idea marxista, que esa sí le pareció a Adorno de principio a fin una idea muy brillante. En uno de los primeros escritos de Marx, en la ideología alemana, Marx dice: el hombre real, verdadero del futuro es aquel que no tiene una profesión y un trabajo que están designados desde arriba. Marx dice, ese hombre es el que es pescador en la mañana, agricultor a mediodía, crítico literario en la tarde, sin ser nunca profesionalmente ni pescador, ni agricultor, ni crítico literario. O sea, que tiene la vida plural de un artista. Eso, la vida del artista, vamos a ver en la
teoría estética, esa le parece a Adorno la vida ideal que estaría congruente con las mejores ideas de Immanuel Kant y de Karl Marx. La vida del artista. Claro que, estimado público, eso con la realidad tiene muy poco que ver, que es lo que se le ha criticado. Él nos dice, Adorno, contra la educación compulsiva a conseguir el éxito profesional, hay que insistir en la calidad artística que tiene todo ser humano. Esa educación compulsiva al éxito es una educación que es la predominante tanto en Norteamérica, para Adorno es la encarnación del capitalismo no deseable, como en el mundo socialista del Oriente Europeo. Y dice, contra esa educación compulsiva al éxito, que en el fondo es una educación colectivista, hay que insistir en la autonomía real del individuo, que es algo diferente, difícil de conseguir, pero eso sería el hombre ideal positivo. Lo negativo son los seres humanos que se acomodan obedientemente en un colectivo. Los seres humanos que se hacen a sí mismos partes de un material amorfo, que es la sociedad capitalista o del socialismo autoritario del Oriente, que es algo siempre manipulado de arriba. La genuina democracia pedagógica, dice Adorno, requiere de personas autónomas que han sido educadas a la resistencia a las modas, a la contradicción permanente, a lo que en un momento dado parece ser la tendencia. Entonces, él les dice, chicos, ustedes no tienen que imitar la obligación de ir a una discoteca y hacer exactamente lo mismo que los otros, aturdirse con una música extremadamente estridente y luego salir contentos porque han tenido un pequeño éxito. No. La resistencia a lo colectivo impuesto, así sean colectivos que no vienen de arriba. Nadie en un país de la Europa democrática occidental insinuaba a los chicos que tienen que ir a discotecas, sino que es precisamente la cultura general la que dice el que no va a discotecas es un rayado, un loco, un disidente, etcétera, que no hace lo que se debe hacer. Además se pierde la oportunidad de conocer chicas y chicos. Adorno dice justamente una buena educación autónoma, estrictamente autónoma, es la educación a la resistencia, al individualismo, pero a un individualismo altruista y solidario, lo cual obviamente, estimados y estimadas oyentes, es algo muy difícil de encontrar ese complicado equilibrio que pide Adorno entre un individualismo altruista y un conformismo que sigue las modas del momento. Es muy difícil. Por eso se debe la enorme popularidad de esos movimientos estudiantiles autoritarios, que todos se decían anticapitalistas, pero que eran maoístas, stalinistas, etcétera, etcétera, y tenían un modo igual de vestirse, un modo igual de saludar, un modo, sí, aunque no crean ustedes, se había desterrado las formas tradicionales de decir buenos días y se decían otras cosas que estaban en moda en su momento y se calificaba al próximo como amigo, enemigo, bueno o malo, precisamente hasta cómo se saludaba a la gente y cómo se vestían, etcétera. Se evitó una dictadura, la dictadura burguesa de las modas, de la vestimenta
etcétera. Pero, según Adorno, se cayó en otra dictadura, la dictadura de lo aparentemente progresista, que era una nivelización, un uniformamiento de comportamientos, según lo que a algunos líderes, a alumnos de Adorno, se les había ocurrido como el comportamiento ideal de una juventud crítica, anticapitalista, etc. Cierra este libro sobre educación, el único que he escrito sobre temas pedagógicos, diciendo: en la triste realidad de la democracia efectiva, el individualismo altruista y solidario es algo extraño y hasta odioso para la mayoría de las personas. Y por ello, nos dice Adorno, lamentablemente la dictadura de las modas va a ser lo que se va a imponer a escala mundial. Esa es la visión pesimista. En eso toda la escuela de Frankfurt hasta hoy tiene una visión pesimista de la realidad y del futuro. Por cuestiones de tiempo, estimado público, me permito a toda velocidad mencionar otra obra de Adorno de esos años. Es basado en un curso muy exitoso que dio Adorno bajo la denominación Terminología Filosófica, una introducción. Terminología filosófica. Está traducida al castellano exactamente bajo este título. Esta obra, que en subtítulo se llamaba modestamente Una introducción, fue publicada como libro después de la muerte de Adorno en 1973, aunque fue uno de los cursos repetidos de Adorno en los 20 años de su actividad en Frankfurt. Como el mismo Adorno nos dice, se trata de un curso de carácter estrictamente introductorio. O sea, no es la teoría ya desarrollada de Adorno en la dialéctica negativa u otros, pero es interesante porque Adorno usa términos filosóficos que él explicita con algún detalle para avanzar en el estudio y hacer popular una tendencia filosófica contra las modas prevalecientes. Por un lado, contra el positivismo y por otro, contra el existencialismo heideggeriano. Adorno nos dice lo siguiente: él no quiso nunca ser conocido como pedagogo o como alguien interesado y experto en cuestiones didácticas, sino que lo que siempre quiso y lo que hace en la terminología filosófica es provocar a la gente para que con la provocación uno piense de manera más autónoma, más crítica. El elemento constitutivo de toda filosofía, nos dice Adorno, es el amor al saber, el entusiasmo por conocer algo más de lo enseñado en el hogar, en la escuela y en la parroquia. Estimado público, esto está pensado en la década de 1960, cuando todavía, lo mismo aquí en Bolivia, las parroquias todavía tenían una función pedagógica muy importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi niñez y juventud, aquí las parroquias tenían programas de todo tipo, incluyendo sesiones musicales muy populares en el barrio. Y lo mismo en Alemania. Por eso él menciona esos tres pilares de la educación: la casa paterna, la escuela y la parroquia. La filosofía, nos dice, tiene un objetivo totalmente diferente a la educación necesaria que se imparte en estas tres instancias.
La filosofía es solo el entusiasmo no comercial, o sea, que no se puede posteriormente monetizar fácilmente. Es el entusiasmo, sin embargo, necesario para conocer algo más de lo enseñado en forma práctica. Lo que se enseña en escuela, casa paterna y parroquia son cosas de la vida cotidiana. La filosofía nos dice va más allá. La filosofía lo que busca permanentemente, el objetivo central, es poner en duda justamente los valores rectores para la vida, las enseñanzas de la casa paterna, la escuela y la parroquia. La filosofía, nos dice por lo tanto Adorno, es una sapiencia. Es decir, no es un catecismo, pero tampoco es un estudio muy detallado. Una sapiencia práctica es una filosofía para la vida cotidiana. Es una filosofía que no puede ser encasillada en frases que haya que aprender de memoria y practicar en la vida, como son los catecismos. Porque también, estimado público, y era inmensamente popular en esos años, los catecismos de origen socialista. Aquí esto tal vez no se sabe, pero en la Unión Soviética y en los países de la órbita soviética, incluyendo algo muy diferente, pero muy similar en la base, era lo que se enseñaba en Cuba, China, Vietnam, en los países que ya habían adoptado el socialismo. Eran muy populares los libros de moral y ética, socialistas, eso sí, para enseñanza de la juventud. Y esos libros de ética y moral eran en el fondo muy parecidos, socialistas, muy parecidos a los catecismos católicos, muy similares. Las virtudes que se enseñaban, el respeto a las tradiciones, el obrar bien de acuerdo a un catecismo elemental de comportamiento ético en la vida cotidiana, etcétera, eran muy, muy similares en ambos lados de la cortina de hierro. Y eso es lo que Adorno critica. Él nos dice, la filosofía es una sapiencia práctica que pone precisamente en duda estas cosas, pone en duda la sabiduría que está en los catecismos oficiales. Y eso es la labor de él, de Adorno, el hacer que sus oyentes aprendan a distanciarse de los valores normativos que escuchan cada día. Como ustedes ven, curiosamente, el libro que nosotros pensaríamos es como un diccionario, empieza con A y termina con Z, con conceptos filosóficos. La terminología filosófica es algo totalmente diferente. Es un libro, en el fondo, de una especie de pedagogía que nos indica cómo debe ser el comportamiento adecuado de los jóvenes en la era moderna. Y él incita a la idea kantiana, o sea, a la autonomía y a la mayoría de edad en el pensamiento. Por ello es, estimado público, que él está en contra de algunos elementos repetitivos en la enseñanza en la Universidad Boliviana. Controles de lectura, el dividir la clase en grupos que expone y así el maestro, el profesor, no tiene nada que decir y hasta puede dormitar tranquilamente. El hacer exámenes parciales. Y Adorno nos dice algo que yo repito con frecuencia y que en este instante también lo digo. Esa manía de controles parciales es
aceptada y querida por gran parte de los estudiantes, porque los estudiantes, dice Adorno, se imaginan equivocadamente que el maestro está preocupado por ellos y que ellos, los estudiantes, van a aprender mejor con exámenes parciales, controles de lectura, etc. O sea, hay una doble equivocación. Los estudiantes creen que el maestro, dando todas esas indicaciones autoritarias desde arriba, que el maestro se preocupa por los estudiantes, y los maestros creen que es la mejor forma de enseñar a las generaciones juveniles. Eso yo creo, personalmente, me puedo equivocar fácilmente, que en ese punto Adorno tenía razón. Lo mejor es no prescribir desde arriba cómo hay que estudiar, ni dar ninguna indicación, solamente provocar a los estudiantes, provocarlos pedagógicamente. Entonces, Adorno nos dice en la terminología filosófica, las clases nunca tienen que tener contenidos que deban ser memorizados y luego repetidos. Por ejemplo, repetidos en un examen. La filosofía no es eso. La filosofía es solo un entusiasmo por una cuestión no resuelta. Eso es lo esencial de la pedagogía, que puede ser derivada de la Escuela de Frankfurt y del libro Terminología Filosófica de Adorno. Reitero, por ello, no hay contenidos que deban ser memorizados y repetidos. La filosofía es un entusiasmo por cuestiones no resueltas, porque hay muchos dilemas que afectan a los estudiantes, en general a la población, y que deben ser tratados mediante exposiciones plurales de un mismo tema. Y aquí Adorno señala como ejemplo pedagógico extraordinariamente valioso el famoso diálogo El banquete, el Symposium de Platón, donde, como ustedes tal vez saben, se exponen opiniones distintas sobre lo que es el amor, sin llegar del todo a una opinión normativa y definitiva sobre lo que es el amor. Entonces, Adorno utiliza el simposio platónico, en esta su obra Terminología Filosófica, para mostrar en el fondo cómo hay que estudiar y cómo hay que practicar filosofía. El banquete de Platón es también, por eso es tan popular, es un diálogo fácil de leer, donde se nota desde la primera línea un entusiasmo para resolver, o por lo menos para acercarse a problemas. Ese entusiasmo del simposio, del banquete, es lo rescatable, junto con el pluralismo de ideas. Cada uno de los 7 exponentes del simposio platónico, alabado por Adorno, exponen ideas diferentes, tal vez complementarias, de lo que es el amor. Y aquí viene otra idea fuerte de Adorno. Este entusiasmo, este impulso, es el núcleo de la filosofía, es algo compartido por la poesía, por la literatura en general, por el arte y hasta por la verdadera teología, como lo ha explicitado su amigo Walter Benjamin. Es decir, estimado público, es la búsqueda de algo superior, pero que no tiene necesariamente una aplicación práctica, pero que nos enriquece la vida. Aquel que ha estudiado el simposio platónico es alguien que claramente se ha enriquecido
un poquito, que ha aprendido algo sobre el amor y que lo ha hecho con entusiasmo, con amor por la cosa misma, no por amor a ganar más dinero o a tener éxito comercial o político. No es la búsqueda de un absoluto, sino es la búsqueda de algo que da sentido a otras cosas, a otras actividades. El leer filosofía, nos dice, por ejemplo, Adorno, es algo que da sentido a las actividades amatorias, algo dirigido obviamente a chicos jóvenes como ustedes. El momento del eros filosófico, nos dice Adorno, es el no resignarse a lo consuetudinario, a lo acostumbrado, a lo aceptado generalmente y a lo repetido y consolidado por las autoridades, por la escuela, por la tradición y por el Estado, lo consuetudinario. Esta palabra difícil en el fondo significa lo acostumbrado por la familia, por el trabajo, por el sistema pedagógico general, etc. En cambio, y es obviamente una resignación, un adaptarse a algo, dice Adorno, es siempre una resignación. La filosofía es, sin embargo, el impulso a no resignarse con lo que uno tiene en el plano político, en el intelectual, en el ocupacional. Es buscar un poquito más, es buscar siempre algo que está un poquito por encima. Si uno busca el amor, lo cual es legítimo, etcétera, buscar una buena pareja, también es bueno leer el Simposio de Platón, porque nos damos cuenta que esa actividad que tanto nos gusta, la amatoria, puede ser considerada desde muy diferentes puntos de vista. O sea, dedicarse a lo amatorio, pero comprender también la diversidad, la pluralidad de lo amatorio. Eso es, nos dice Adorno, justamente el buscar lo elevado, lo ideal en el sentido platónico por medio de los conceptos. Uno se dedica a lo amatorio en la praxis y simultáneamente reflexiona sobre el carácter plural, complejo, etcétera, de una relación amatoria. Lo que hay que hacer, nos dice Adorno, en este libro que se llama Terminología Filosófica, pero es un conjunto de consejos en el fondo para la vida cotidiana de alguien que estudia filosofía. Él nos dice, el fin, en el fondo de la filosofía, es penetrar un poquito más con las luces que nos da la razón, la reflexión crítica, el comparar teorías unas con otras, el comparar opiniones con los propios compañeros, comparar opiniones con los contrarios, con los adversarios, porque así se puede, dice Adorno textualmente, penetrar un poco más allá del contexto de la ofuscación. Ese término, estimado público, muy usado por toda la escuela de Frankfurt, difícil de traducir. En alemán es muy simple, es un sustantivo activo, de esos que terminan en ción, que siempre denotan una actividad. Es un sustantivo que denota la acción de enceguecerse, o sea, de no ver más allá, de ofuscación. En el fondo es el penetrar esa marea, esa niebla, usa también Adorno esa palabra, esa niebla de oscuridad que tanto adoran los regímenes totalitarios. Todos los poderosos de derecha o izquierda
quieren mantener a la población, dice Adorno, en un estado de infantilismo. Todos. Eso es lo más general en la historia universal. Se lo puede rastrear hasta los comienzos de la historia documentada, donde evidentemente el crear una ideología compartida por todos es un ideal. Ustedes saben que la unidad es precisamente un ideal político-social muy grande, y el ideal de la unidad, que puede ser muy importante, por ejemplo, ahora en Bolivia, la unidad de la oposición frente a las tendencias oficialistas o semi-oficialistas, la unidad puede tener ocasionalmente aspectos positivos. Pero al mismo tiempo, nos dice Adorno, la unidad es algo que facilita la labor autoritaria de un Estado o de un régimen, lamentablemente. Entonces, aquí nos dice Adorno, hay que seguir el ejemplo de Sócrates, poner todo en duda. Él es el iniciador de la gran filosofía racionalista. Y en esta época, con eso voy terminando esta primera parte, nos dice Adorno, hay que comprender lo contradictorio que es el mundo, esas contradicciones permanentes que son al mismo tiempo la sal de la vida. Entonces, estimado público, lo que se necesita es un enfoque cuidadoso, pluralista, que vea que muchas de las instituciones del mundo, de las ideas, de los sistemas filosóficos, son tanto positivos como negativos. Pueden estar equivocados, pueden tener una praxis falsa, inhumana, pero al mismo tiempo pueden ayudar a facilitar la vida en otros campos. Termina la obra con esta famosa frase: todos sentimos alguna vez el anhelo, la necesidad de conocer la verdad y de no resignarnos con ideologías o catecismo, con visiones parciales interesadas del mundo. Pero al mismo tiempo debemos comprender que la búsqueda de la verdad es una búsqueda similar a lo que pasó en la creación de los seres humanos, una creación relatada en el Génesis bíblico. El conocer es algo doloroso, algo que nos expone al sufrimiento, como fue cuando Adán y Eva probaron del fruto del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento, e inmediatamente al probar de ese fruto se sintieron desnudos, es decir, expuestos a la realidad. Y naturalmente con la expulsión del paraíso vino el dolor, el sufrimiento, que tal vez es indispensable, necesario para el verdadero conocimiento. Estimado público, con esto termina la terminología filosófica de Adorno y vamos a hacer ahora, como siempre, un pequeño descanso pedagógico de 10 minutos antes de regresar. Me despido por 10 minutos.